Koldo Martínez, senador de Geroa Bai. Koldo Martínez, ongi etorri. A ver, el asunto tiene además una implicación personal para usted, senador, porque usted es médico y estaba de guardia el día que apareció el cadáver de Miquel Zabalza. Sí, lo dije ayer en el Senado y la verdad es que es algo que no olvidaré nunca. El día tan triste, lluvioso, gris que hacía en Iruña, el día que trajeron al depósito de cadáveres el cuerpo de Miquel Zabalza. Fue el día que yo conocí a su mamá. En fin, sí, muy duro, fue durísimo, sí. Koldo Martínez, a ver, el argumento básico del ministro una y otra vez es que no hay una sentencia firme y que, por lo tanto, ¿qué se puede reprochar? Porque vulneraría en cualquier caso la presunción de inocencia. Lo que pasa es que eso es, yo creo que el argumento que utilizó ayer el ministro Marlaska va en su contra. Claro que no hay sentencia, pues porque porque ellos lo quisieron juzgar. Es decir, los gobiernos y los partidos en el poder no quisieron juzgar aquello. Pero yo ayer insistí, la versión que nos han querido hacer creer de que Miquel, esposado de noche, se tiró al río para huir, es absolutamente falsa. Es una versión que no se cree el Parlamento de Navarra, que en marzo de 2021, por unanimidad, también con los votos del Partido Socialista, pidió que se aclarara esa cuestión. Es una versión que no se cree la Comisión Vasca de Valoración de Víctimas de Abusos Policiales, que por unanimidad nombró a Miquel Zabalza víctima de esos abusos policiales. Por cierto, dentro de esta comisión está Paco Etxeberria. Paco Etxeberria, que ha sido uno de los asesores del gobierno de Pedro Sánchez para cuestiones de memoria democrática. Y como decía ayer y vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, nadie con un mínimo espíritu crítico se puede creer aquella patraña de que Miquel se tiró al río estando esposado, él que no sabía nadar en aquella noche. Y es más, la autopsia también demostró que el agua que tenía Miquel en los pulmones no era la del río Bidasoa, es decir, no se ahogó en el Bidasoa. Koldo Martínez, ¿qué pasa cuando alguien se sienta en una silla del Ministerio del Interior? Es decir, yo le escucho a Marlaska hablar de lo que ha pasado en Melilla o hablar de este caso y en principio me llama la atención, porque dices tú, pues ¿qué pasa? Que uno, según asume el cargo, tiene que asumir todo lo que se haga mal también por debajo de él. Pues no sé qué les pasa. Yo, de hecho, en fin, mi pregunta al ministro Marlaska era otra, pero en vista de cómo respondió a la senadora Almudena Otaola, pues cambié mi pregunta. Yo le pregunté por qué tipo de patología moral, qué enfermedad moral tiene el gobierno, vamos, y lógicamente en este caso, pues haciendo referencia al ministro Marlaska. ¿Qué le pasa a una persona juez? Criticado más o menos, con sus aciertos y sus desaciertos, pero ¿qué le pasa para convertirse, pues en eso, en un defensor de los victimarios, en un defensor de los verdugos, en alguien que entiende que la tortura puede ser aceptable? ¿Qué transustanciación pasa en esas personas? Es algo increíble. Y ya que me lo preguntas, fíjate, ayer Marlaska, en la respuesta que me dio, en determinado momento parecía como que hacía creer que habíamos estado en el mismo bando en contra de la guerra sucia. Es decir, quiso delimitar y situarme como en uno de los bandos. Y yo sí quiero decir y quiero afirmar y reafirmar, como lo hago siempre, que yo y Geroa Bai ha estado siempre en contra del terrorismo, pero también hemos estado, yo y Geroa Bai, en contra de la guerra sucia, en contra de todos esos abusos policiales. Y creo que es importante recalcar, porque no solo el ministro Marlaska, no solo el Partido Socialista quieren dividirnos a la ciudadanía de Euskal Herria en dos grupos, los que estaban con los terroristas o los que estaban con la justicia, entre comillas. No, aquí la mayoría del país estábamos en contra del terrorismo, pero también estábamos en contra de las torturas, de las detenciones ilegales, injustificadas, masivas. Pues Koldo Martínez, es importante recalcarlo. Es que ricasco. Un saludo. Zuria, yo.